Hola, ya tenía rato que no hacía los momentos más perturbadores de alguna caricatura, como que ya pasaron 2 años de ese video. De hecho, fue la única vez que hice algo así. Por eso es que hace unos días se me vino a la cabeza ese video que al igual subí estos días de octubre, por lo que, hey, ¿por qué no hacer otro de una de mis caricaturas favoritas? ¿Quién rayos no ha visto un show más? Una de las 3 grandes caricaturas de Cartoon Network después de lo que pasó con este señor. Stuart Snyder. Una caricatura en la que siempre pasaban cosas bien extrañas, bizarras y otras bastante turbias, pero que la hacían muy genial y única por eso. Hoy te pido que te transportes a esa época de cuando eras niño para que recuerdes estos momentos que viste en la pantalla de tu televisor que tanto te asustaron y te sorprendieron. Porque ¿cómo era posible que esta caricatura se saliera con la suya con estas escenas o estos episodios? Primero empecemos con los momentos más hablados, que para hacer una caricatura orientada a niños y adolescentes, en un show más se ha visto una cantidad justa de papeos a personajes, ya sea personajes de fondo e incluso nuestros protagonistas, que para no incluir ningún tipo de violencia, sangre u otras cosas, aún así algunas de estas nos asustaron a muchos de pequeños. Entre las más conocidas y que creo que todos estamos de acuerdo que nos llegaron a asustar o impresionar, como el episodio 5 de la temporada 1, Pastel Gratis. Este episodio fue bastante interesante en su momento porque fue la primera vez que nos revelaron la inmortalidad de Skips, pero el cómo lo hacen fue bastante sorprendente, pues cada año, justo el día de su cumpleaños, tiene que hacer un ritual para mantener esa inmortalidad. Desafortunadamente para Skips, ese año fue cuando entraron nuestros protagonistas a trabajar, por lo que como siempre se meten donde no deberían y lo terminaron interrumpiendo en su ritual, lo que causó que los guardianes de la eterna juventud se enojaran con él y le quitaran esa inmortalidad. Lo peor es que Mordecai y Rigby intentan negociar con estos guardianes para que le regresen su inmortalidad, pero lo perturbador es que mientras eso pasa nos enseñan a Skips cómo pasa de viejo a ser esqueleto con una cantidad razonable de detalles, mientras se deshace. Lo más feo es cuando intenta hablar, como claramente ya está medio en los huesos, solo sale una especie de quejido. Dude, do you want Skips to die on his birthday? All right. Otro episodio que empieza bastante normalito pero que termina con un papeo bien potente sería el episodio 2 de la temporada 2, Ya es hora. Creo que sabes a qué momento me refiero porque a muchos nos marcó cuando veíamos el momento en la tele. Mordecai y Rigby entran en una pelea por los celos de Mordecai, ya que Rigby invitó a Margarita como venganza por no ir a ver una película los dos, por lo que como siempre Mordecai, probando el mal amigo que es, procede a cambiar la hora de todos los relojes de la casa para que Rigby no vaya a la cita con Margarita, lo que termina en Mordecai metiendo todos los relojes de la casa en un microondas, causando la ira del Padre Tiempo. Pero justo cuando están siendo transportados a la casa del Padre Tiempo, estos comienzan a pelear, en donde Mordecai empuja muy fuerte a Rigby haciendo que se caiga, para pasar a enseñarnos cómo se deshace. La parte que más me da cosa es que incluso un ojo se le desprende mientras se desintegra. No, momento feo, güey. Les juro que cuando lo vi me quedé así, güey. Lo peor es que lo ponen 2 veces, güey, what the fuck. ¿Cómo es que Cartoon Network vio esto y no dijo nada? En el episodio 1 de la temporada 3, Palo de Hockey, hay un papeo muy random, pero que al igual, si te pones a pensar, es bastante oscuro. No está tan detallada ni tampoco está muy violenta. El episodio trata sobre Mordecai y Rigby tratando de recuperar un juego de hockey que Benson vendió, pero que rápidamente se ven envueltos en un torneo de esto mismo de vida o muerte, en la que se nos revela en un flashback que Benson era jugador de máquinas de hockey, pero decidió dejarlas porque su aprendiz, digamos, perdió la cabeza. Literalmente. Lo que empeora las cosas es que mientras tiene la cabeza de su aprendiz, este le dice: Master, I thought you said this was gonna be so much fun. No sabía si mencionar este episodio porque termina bien extraño. En el episodio 23 de la temporada 4, Musculoso quiere que pongan una canción suya para estarla, pero cuando llegan a la estación con Rigby y Mordecai se enteran de que una supercomputadora con el tiempo ganó conciencia volviéndola malvada, reemplazando a todos los trabajadores de una estación de radio, incluyendo al DJ que ponía las canciones, Donny G. Por eso ya no pueden poner ningún tipo de canciones en la radio, todo lo hace una computadora, hasta que se topan al mismo Donny G que les ayuda a infiltrarse en la estación, pero justo la computadora se da cuenta y lo potente empieza cuando Donny G va a poner el cassette de Musculoso, pero la computadora le lanza un disco dejándole un maldito círculo, güey. Mira eso, güey, cómo es que está vivo. Pero este no es el final de Donny God, porque la computadora le dice que si pone el cassette automáticamente se autodestruirá, y como final épico de película pone el cassette explotando todo el lugar con él dentro. Mira ese aura, güey. ¿Tiene aura o no, güey?
What the fuck, ¿cómo es que está vivo ahí? Les digo que esta escena está bien extraña porque de repente aparece detrás todo popó. Lo más raro es que ninguno de los personajes se sorprende o se da cuenta. Es más, ni lo voltean a ver. Creo que es bastante obvio por qué hicieron esto, ¿no? Los cuentos de terror en el parque son bastante recordados por tener episodios muy potentes. Digo, es bastante obvio al ser especiales de Halloween, pero no les voy a mentir, siempre sentí que un show más iba más allá con sus especiales, ya que al ser episodios no canon, pueden salirse completamente de la línea de la serie, mostrando a nuestros personajes favoritos siendo papeados, con una cantidad razonable de detalles. La primera historia de Rigby tiene momentos, perdón por la palabra, muy pasados de burger. La historia que nos cuenta es él metiéndose con un mago, arrojándole huevos a su casa por no darle dulces, lo que lo lleva a que este mago le ponga una maldición de convertirse en una casa para vengarse, en el cual los personajes del parque lo quieren defender cuando comienza a transformarse en una casa, pero el mago procede a papeárselos de maneras bastante fuertes. Primero hace que Musculoso salga de la casa para llevárselo, luego de papearse a Fantasmín, suena como que alguien comienza a tocar la puerta y cuando se abre... Que como dato, esta parte fue censurada para las versiones fuera de Estados Unidos, ya que cuando se transmitió ahí por primera vez fue bastante perturbadora para los niños, por lo que mejor decidieron quitarla para el resto del mundo. Realmente se ve así. Sin mencionar que a los demás personajes se los papean bien potentes, como Skips que lo lanzan contra la chimenea para luego prenderla bien fuerte, o Mordecai que literalmente pierde la cabeza. También me acuerdo de esos edits medio rancios de este mismo segmento, pero con los personajes de Left 4 Dead. Coméntenme si los llegaste a ver porque es esencia, güey. Here, I won't let anything happen to you. Hay otros episodios en los que no necesariamente tiene que haber gente papeada para tener momentos bastante perturbadores. Hay episodios en los que tienen momentos bastante oscuros con personajes extraños tirándola perturbadores. Por ejemplo, todos esos momentos del episodio 1 de la temporada 2 que hay de nuevo gobernador, donde Mordecai y Rigby comienzan a ver una película de terror sobre un taxi inglés. Gracias a eso, Rigby no deja de tener pesadillas sobre la película. Me gusta un montón este episodio porque se juega bastante con la ilusión de Rigby sobre si lo que está viendo es real o no. Además de que genuinamente te hace preguntarte si realmente tiene razón. Al final, a pesar de que se nos muestra que todo ese tiempo fue una persona toda normal, no deja de tener algunos sustos que a muchos nos agarraron por sorpresa. Hello, Governor. También en el episodio 4 de la temporada 2 existe un personaje llamado Pips, un ojo gigante que de entrada no parece nada malo, pero conforme avanza el episodio nuestros personajes se cansan de él, pues no deja de espiarlos, por lo que lo terminan retando a un concurso de miradas en el que si pierden Pips les quitará los ojos. ¿Qué va a hacer con eso, güey? Además, al final cuando le ganan, aparte de hacer que se encienda en llamas, nos menciona que se quedó ciego, lo cual es una parte muy importante de un ojo gigante, ¿no? All I see is darkness. En el episodio 4 de esa misma temporada, concurso de Pie, Mordecai y Rigby terminan como jueces de ese concurso donde conocen a un pequeño Pie, que al igual de primeras no te da malas vibras, pero sí muy extrañas. Esto se refuerza cuando le mencionan que si puede hablar con su voz real, a lo que así lo hace. Oh, sure. I can use my natural voice. How's this? Una voz bastante fuerte para un personaje así. ¿Qué clase de entidad es esta, güey? Lo peor es que cuando aceptan su ayuda, el Pie comienza a comerse a todos en el concurso, pero cuando logran derrotarlo, terminan estrellándolo hacia un carro de basura, explotándolo. Un final potente para un personaje así de extraño, ¿no? O el episodio 7, Noche de Chicos, de la misma temporada 4, con esos personajes extraños en el mundo de leche, que luego se nos revela que son como una especie de vampiros o algo. Mira eso, güey, ¿qué es eso, güey? Digo que son como vampiros porque cuando Papaleta junto con otros tipos están intentando escapar, uno es mordido y se transforma al instante, luego otro antes de llegar lo arrastran y se lo llevan, que si te pones a pensar, se quedarán ahí por el resto de la eternidad. Un momento bastante extraño, pero oscuro porque estos personajes existen en algún lugar. El episodio 31, Club Campestre, igual de la misma temporada, no tiene un personaje extraño perturbador, sino lo oscuro de su destino al terminar el episodio. El episodio se centra en Mordecai y Rigby recuperando su carrito de los ricos, que luego se dan cuenta, todo sin sentido, que tienen una máquina para convertir los objetos de la gente en retretes. No sé, cosas de ricos supongo. Cuando están a punto de convertir a su carrito en un retrete, el villano termina volviéndose uno en lugar del carrito, siendo lanzado al espacio. Lo oscuro viene cuando Rigby pregunta si puede sobrevivir allá arriba, a lo que pasamos al villano flotando en el espacio, y lo más probable es que se quedará ahí por el resto de sus días. ¿Cómo no olvidar al hombre mitad ciervo? En el episodio 5 de la temporada 3, acampar también puede ser genial. Nuestros personajes se van a acampar. ¿Qué esperabas? Así se llama el episodio, güey. Durante todo el episodio podemos ver cómo un ciervo se asoma para observarlos desde los arbustos, hasta que Mordecai la riega por intentar impresionar a Margarita todo simp. Es ahí cuando se dan cuenta que realmente no es un ciervo, es una especie de hombre mitad ciervo que en realidad los estaba espiando porque se los quería comer. Pero la parte más potente son sus capacidades físicas.
físicas, ya que es capaz de perseguirlos mientras escapan en un auto a toda velocidad, e incluso subirse arriba del auto para comenzar a intentar entrar. No, qué perro miedo, güey. ¿Se imaginan que por eso esa zona estaba restringida? Porque los guardabosques lo estaban cazando. Encima, cuando se papean al hombre ciervo, el guardabosques le quiere hacer una taxidermia. What the fuck? El episodio 36 de la temporada 3, Oso de la Muerte, es exactamente eso. Mordecai, Rigby, Margarita y Aileen entran a un zoológico abandonado a explorar, pues existe el mito que en el zoológico hubo un oso que se papeó a su entrenador, por eso tuvo que cerrar, dejando el oso ahí, que con el tiempo fue haciéndose más malvado. Pero lo perturbador del episodio es eso, el hecho de que entran al zoológico, que da unas vibras todas incómodas. Luego, cuando encuentran la cueva del oso, deciden tomarse una foto en la puerta, pero lo potente es esa puerta que está detrás de ellos, porque cuando Rigby se pone a hacerse el chistosito, de repente se abre y es real. El oso de la muerte sí existe, pero no es una criatura mágica o algo así todo popó, es literalmente un oso salvaje gigante demasiado agresivo, que los persigue hasta su casa, güey. Cuando logran llamar a control animal, llegan y le disparan como 800 tranquilizantes, pero no le hacen efecto. De la nada, el oso se pone a papearse a todos, y de no ser porque Mordecai de la nada se volvió un buen amigo, todo hubiera terminado muy mal. Puedo entender por qué a muchos les causó bastante terror este episodio, no solo porque construye una muy buena tensión, sino que el hecho de que sea una amenaza real, lo que lo hace más espeluznante. El episodio 39, Un mal beso, de la temporada 3, no tiene ningún personaje extraño o perturbador, sino es lo que pasa en el episodio en sí. Escúchame bien para que no te vayas a perder, güey, porque pasan demasiadas cosas. La trama es sobre el beso entre Mordecai y Margarita, pero Mordecai lo arruina todo por su mal aliento, así que Rigby lo ayuda con una máquina del tiempo para regresar varias veces e intentar hacer que Mordecai del pasado o se lave los dientes, o no coma ese día, o use mentas para arreglar eso. Pero todo se sale de control cuando intentan obligar a un Mordecai del pasado que tome enjuague bucal, pero sin querer lo traen al presente. Cuando Mordecai del presente le dice al del pasado lo que pasará, no lo escucha y se escapa con la máquina, por lo que comienza una persecución entre diferentes líneas ¡ese es el hombre ciervo! Hasta que al Mordecai del presente se le ocurre decirle el momento exacto para tenderle una trampa. Lo oscuro es cuando llegan ahí, pues se encuentra un tercer Mordecai que no tiene nada que ver. Imagínate, de repente llega alguien igual que tú, te ata para ponerse en el mismo lugar que tú. Encima llega el Mordecai del presente, agarran al Mordecai del pasado y le dice a Rigby que se vaya a su presente y que destruya la máquina del tiempo. Así lo hace, el tercer Mordecai desaparece, todo para que nuestro Mordecai en el presente del que estaba atado ni siquiera le dé el beso causante del episodio. Esto supone bastantes cosas. La primera es que el tercer Mordecai ni siquiera supo qué pasó. De repente llegó alguien igual que él, lo ató y lo papearon. Luego el Rigby original se fue con el Mordecai del pasado a su línea original, dejando a Rigby con un Mordecai diferente. Después, el Mordecai original está en una línea que ni siquiera es la suya, con un Rigby que no sabe que su amigo está petateado. Todo muy potente, pero que está bastante genial por eso mismo. Nos permite teorizar lo que pasó y en qué pudo haber afectado. Sé que igual no es perturbador porque realmente no tiene cosas de terror, pero sí oscuro por lo que supone. ¿Ustedes qué piensan? Obviamente podría mencionar todos esos cuentos de terror en el parque, pero no le veo tanto sentido, pues ya sabemos que ese es su propósito, el asustar. Aunque sí mencioné la primera historia porque es bastante icónica, además de que lleva el dato sobre la censura del episodio, pero para que no se haga el video más largo, sí podría mencionar rápidamente los segmentos que asustaron más que otros, como el muñeco de papaleta que termina en llamas, cuando Mordecai, Rigby, Fantasmín y Musculoso comienzan a aplastar calabazas, pero terminan siendo convertidos en calabazas por Jack, o la fiesta en el autobús, donde se dan cuenta que se vuelven más viejos cada vez que pasa el tiempo dentro del autobús, el tío de Mordecai siendo petateado cuando se le atora la corbata en una máquina de bolos, donde se representa lo que le pasa con una trituradora, y un montón de episodios más. Un show más fue una de esas caricaturas que llegaron a salirse con la suya en muchas escenas medio extrañas o un vocabulario con palabras fuertes para Cartoon Network, pero de algo sí estamos de acuerdo, que sea así de extraña con momentos bizarros la hace muy interesante y que forma parte de una de las caricaturas favoritas de muchos, incluyéndome. You wanna ask the bouncer for his pen? Yeah, couldn't hurt to ask. Oi, mate, can I borrow your pen? Pero bueno, ya tuve suficiente de escenas oscuras y perturbadoras de mi caricatura favorita. Es hora de que hagas tu chamba y me comentes qué episodio o momento te daba miedo de pequeño. Si les soy sincero, a mí me marcó en su momento el episodio Ya es hora, con esa escena de Rigby siendo desintegrado, con el padre tiempo diciéndole a Mordecai que realmente se papeó a su amigo. No, hasta la fecha me da cosita, güey. Muchas gracias por ver el video. No olviden darle like o suscribirse si les gustó, que lo apreciaría bastante. Los quiero mucho, cuídense, bye.